Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Introducción al Desarrollo y Diseño Regenerativo, con el arquitecto Víctor Montero Diem. Antes de presentar a nuestro panelista de esta tarde, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Además, la grabación de esta charla la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Voy a presentar a nuestro panelista de esta tarde. El arquitecto Víctor Montero es arquitecto licenciado licenciado en Costa Rica, perdón. Además es auditor y consultor y auditor experto para el estándar costarricense de construcción ecológica RESET. Ha recibido capacitación sobre biomimetismo. Su especialidad es la planificación y el diseño, y en particular el diseño regenerativo. En 1992 fue galardonado con el primer premio en la categoría Investigación, Crítica, Historia y Planificación por su trabajo Comunidades Sociobióticas, un modelo operativo de sostenibilidad, en la Bienal de Arquitectura. Es exdirector de Planificación y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Montes de Oca del 2003 al 2006 y fundador y director en 1996 al 99 del Programa Institucional de Sostenibilidad y Paz de la Universidad de Costa Rica. Sin más, le damos la palabra al arquitecto Víctor Montero para que inicie su conferencia de esta tarde. Buenas tardes. Agradezco al Colegio de Ingenieros Civiles por la oportunidad y a ustedes por el interés en el tema y sacar de su tiempo para compartir un poco de este viaje desde la sostenibilidad a la regeneratividad. En este caso particular, nos interesa sobre todo poder contribuir a una mejor comprensión de lo que no es y de lo que sí es el concepto de regeneratividad para contribuir no solamente a la práctica profesional en el campo de la ingeniería y la arquitectura, sino en general con todos aquellos esfuerzos que se hacen por hacer un mejor trabajo en materia de desarrollo. En tal sentido, mi práctica profesional fue completamente individual en lo público y en lo privado hasta que en el 2009 fundó mi empresa y 9 años después avanzando de esa idea de ir de la sostenibilidad a la regeneratividad, en el 2018 fundamos el Instituto Regenerative Built Environment, o REGENB, que está dedicado a promover este enfoque y esta forma de práctica. Básicamente el desarrollo y el diseño desde una perspectiva regenerativa es una práctica de pensamiento diferente, pensamiento de sistema vivo. Y en tal sentido, el sistema vivo más cercano con el que nos podemos identificar es con el ser humano como tal. Y el ser humano, desde que está en sus primeros meses de vida, una vez que ha sido dado a luz, es un sistema que ha venido previamente durante 9 meses desarrollándose, en donde primero toda su estructura ósea va soportando el desarrollo de los otros sistemas nervioso, circulatorio, digestivo, etc. Y una completa interacción hasta que finalmente por un proceso absolutamente natural nace y empieza a desarrollarse, a crecer.
A diferencia de este sistema que denominamos perfecto, que es nuestro propio cuerpo, nosotros en nuestras creaciones determinamos una estructura, una envolvente, unos sistemas, etcétera. Lo vamos construyendo a partir de todos estos componentes y partes, y después simplemente lo echamos a andar. Lo prendemos y empieza a funcionar. Estas dos formas de aproximarse a cómo crear un elemento, un objeto, un proceso que se vincule con los sistemas vivos, son dos enfoques completamente diferentes, y es parte de la esencia que está implicada en el concepto del desarrollo y el diseño regenerativo. De la misma forma, un río no es un elemento que fue excavado para que fluyera el río. De una u otra forma, el río lo va haciendo el flujo, y el flujo va haciendo el río en un proceso interactivo entre el flujo y la geografía, la geología, la vegetación, el clima, la latitud, la longitud, etc. Hay una serie de elementos que van configurando un sistema vivo, que es una cuenca o es un cuerpo de agua, y no es una disposición artificiosa de elementos para que funcionen como tal. Esto es un concepto del que en nuestro desarrollo humano nos apartamos y empezamos a crear cosas que se prenden o apagan, o que tienen un inicio o un final que no necesariamente está integrado con esta idea o este pensamiento de sistema vivo. Desde Regenby hemos querido apuntalar y apoyar la idea de cómo nuestro quehacer puede estar enfocado desde una forma diferente de ver, una forma diferente de hacer. Por eso nuestra compañía Regenby es un ecosistema de relaciones y de colaboraciones, que es el elemento fundamental para poder replantear, repensar cómo es que se hace la práctica profesional que ha sido enseñada de manera ensilada, es decir, unos somos arquitectos y otros somos ingenieros. Unos son arquitectos de interior o de paisaje y otros son ingenieros de electricidad, de la parte mecánica o de la parte estructural. Estas separaciones, si bien nos dan grados de profundidad en nuestro conocimiento, a la hora de enfrentarnos al proceso de diseño, está desintegrado. Y para ir a la sostenibilidad como punto de partida ético, es fundamental que esas divisiones se desaparezcan y que el proceso de diseño sea integrativo. Desde la perspectiva de por qué vamos de la sostenibilidad a la regeneratividad, a lo largo de estos años hemos venido analizando cómo las distintas urgencias y retos que el planeta tiene nos han ido cambiando la percepción de estos retos y de nuestras posibilidades de influenciarlos. En el primero de estos gráficos que tenemos acá, vemos el momento en el que en el documento conocido como Nuestro Futuro Común o Our Common Future, salido a la luz en 1987, después de un largo proceso de revisión técnica y científica coordinado por Naciones Unidas, el balance de impactos negativos que hacía, le daba sentido al llamado a un desarrollo sostenible, nos planteaba un horizonte de tiempo en el que esta tarea debía ser hecha para replantear y reequilibrar el modelo de desarrollo. Sin embargo,
Casi 30 años después, en la COP de París, el tiempo se acorta y se profundizan los impactos negativos. Entonces, básicamente esta tendencia en donde se profundiza el impacto y se disminuye el tiempo para reaccionar, nos hizo ver que en los diferentes escenarios de cambio climático, utilizando, por ejemplo, el límite o el borde de los 2 grados centígrados con respecto al promedio anual que existía en el periodo preindustrial, nos plantea 3 escenarios para poder reaccionar frente a esto. Uno es, por ejemplo, la descarbonización, en el que según la ciencia, la completa descarbonización, si se iniciaba en el 2016 con acciones verdaderamente relevantes, se lograría completamente para el año 2070. Es decir, el impacto negativo del carbón podía revertirse para el año 2070. Sin embargo, el presupuesto de carbón, que es básicamente cuánto carbón le cabe a la atmósfera, cuántas emisiones de carbón podemos generar a un ritmo para el año 2016 de 36 billones de toneladas, establecía que en lugar del horizonte 2070, el horizonte es al 2040. Es decir, para el ritmo de emisiones que había en el 2016, la atmósfera se llenaba completamente para el 2040. Y según el Club de Roma, corriendo el modelo World Tree, los puntos de no retorno se alcanzan en el 2030. Es decir, aquí lo que estamos viendo son unas tendencias en función de los límites planeta, de que el tiempo se acorta y se profundizan los problemas. Eso hizo pensar que si después de 30 años no hemos hecho la tarea en materia de sostenibilidad, esta dejaba de ser una meta para volverse un imperativo ético. Y por lo tanto, teníamos que plantearnos un nuevo esquema de trabajo. Sobre todo cuando vemos cómo el día de la sobrecapacidad viene reduciéndose hasta a puntos en el que, por ejemplo, países como Qatar y Luxemburgo básicamente exceden la capacidad planetaria de abastecerlos durante el año en febrero. Es decir, de febrero en adelante, ellos se comieron su presupuesto. O dicho de otra forma, el planeta nos entrega a todos y cada uno de nosotros, personas y países, una tarjeta de débito con la cual podemos sobrevivir a lo largo de un año completo, pero que algunos empiezan a agotarla antes de que llegue el próximo año. En el caso de Qatar se agotan su débito en febrero, en el caso de Costa Rica se lo agota dentro de aproximadamente 10 días, el 16 de agosto para ser exactos. Es decir, a partir del 16 de agosto se nos acaba el débito como país y empezamos a utilizar crédito. El problema es que año con año ese crédito va aumentando y no se está pagando. Entonces hace urgente y necesario acciones mucho más profundas, mucho más agresivas para poder revertir estas tendencias que nos van sumiendo en un mayor nivel de impacto negativo y en una mayor urgencia de revertir estas acciones. Por eso el tema del diseño y el desarrollo regenerativo surgen como un enfoque, como una forma de ver y como una forma de pensar para atender y revertir mucho de esta tendencia. Acá el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Esta idea de Marcel Proust es esencial en materia de regeneratividad. Es como una imagen de Escher como esta, en donde depende de cómo usted la vea, así la va a interpretar y así la va a leer. Desarrollo y diseño regenerativo no es una técnica nueva, no es un instrumental innovador y disruptivo, es una forma diferente de ver y hacer las cosas que tradicionalmente las habíamos hecho, como lo que se denomina el business as usual. Una primera idea sobre esto es cómo hemos sido formados, tanto en la institucionalidad, es decir, en nuestra educación formal, como en la educación no formal, es decir, como sociedad. Nos hemos enfocado en ver problemas y buscar soluciones. Desde la perspectiva regenerativa, la idea es ver las situaciones y encontrar su potencial, porque si no, nos vamos
convirtiendo en solucionadores de problemas, sin verdaderamente entrar a la raíz de los problemas. Estamos enfocados en resolver el tema del cambio climático sin entrarle verdaderamente al cuál es el problema que ocasiona el cambio climático. Entonces, tal vez desde esta perspectiva deberíamos enfocarnos más en cuál es el potencial del problema del cambio climático, en lugar de cómo resolvemos el problema del cambio climático. Una historia que ilustra esto es la de Gillian Lynn. Esta mujer que ven acá, que está recibiendo una mención especial por su carrera en los premios Laurence Olivier a la dramaturgia en Inglaterra. Ustedes la ven aquí recogiendo este premio luego de una larga trayectoria de éxitos. Tal vez algunos no la conocen, pero la historia de Gillian nace cuando ella está en la escuela, en el que ahí como la ven, se aburría y simplemente no seguía el paso de sus compañeros estudiantes. Entonces los profesores le enviaron una nota a la mamá diciéndole, esta muchachita no tiene capacidad para aprender, tiene muchos problemas, tiene que ver cómo la tratan, porque no tiene capacidad para aprender. La mamá la tomó, la llevó donde un especialista. El especialista, luego de escucharla, le dijo, podemos hablar en privado. Se la lleva aparte, y mientras se la lleva aparte, deja a Gillian en el consultorio y le pone música. Y mientras llevaba aparte a la mamá, la hizo observar a través de una ventana lo que su hija estaba haciendo. Y su hija lo que estaba haciendo era bailando al compás de esta música. En ese momento, lo que el terapeuta le dijo, su hija no tiene ningún problema para aprender, simplemente aprende diferente. Y ella aprende a través del movimiento, a través de la cinética, y lo que a ella le gusta es bailar. Eso marcó la vida de Gillian, porque en lugar de ver un problema de aprendizaje, se vio un potencial de desarrollo personal. Y eso hizo que se convirtiera en una coreógrafa famosa, que inclusive fue la coreógrafa de obras tan reconocidas como Cats o El fantasma de la ópera. Y así se pudo enfocar en su potencial y no en su problema. Gillian luego dijo, fue maravilloso encontrarse con tanta gente que no podía estar quieta y necesitaba moverse para pensar. De una forma u otra, en las acciones o en los proyectos en los que nos involucramos, tienen una meta hacia donde queremos llegar. Pero podríamos descubrir un potencial y en el trabajo, desde una perspectiva regenerativa, encontrar un mejor desarrollo de esa idea en conjunto con el equipo, con sus usuarios, básicamente con las personas y con los lugares en donde esto se desarrolla. Cuando tenemos una nueva perspectiva, usualmente nos decimos a nosotros mismos, vaya, nunca lo había visto de esa forma. Se puede adoptar una nueva perspectiva y por lo tanto podía verlo de una forma diferente. Ahora lo veo con nuevos ojos. Si hubiésemos estado en un salón para un taller presencial, les hubiera hecho estas preguntas, como ¿cuáles son las dificultades que encuentro cuando trato de experimentar la esencia de algo? Y hago esta pregunta y les pido que la consideren, y si alguno quiere hacer algún comentario, lo ponga en el chat. Sería importante para el cierre al final. Pero paralelamente con esta, en esas ocasiones cuando pudo experimentar la esencia de algo, de alguien, ¿qué ocurrió? Dicho de otra forma, podríamos preguntar, y si alguien pudiera en el chat describir ¿qué es nadar? ¿Cómo es nadar? ¿Qué es nadar? Piensen, si alguien les pregunta,
qué es nadar, ¿cómo le explicarían a esa persona qué es nadar? Alguien que nunca ha nadado. Y luego piensen que están nadando. ¿Cómo es esa experiencia de nado? ¿Y cuál es la diferencia entre el primer pensamiento que les vino a la mente tratando de explicarle a alguien cómo nadar y la experiencia y la sensación de nadar? En el marco del desarrollo regenerativo hay dos conceptos fuertes. Uno es desarrollo, que normal y tradicionalmente desde una perspectiva economicista se habla como de una actividad de crecimiento, etcétera, etcétera. Pero acá el desarrollo es visto como un proceso continuo y consciente de develar la verdadera naturaleza y esencia de las cosas. Proceso continuo. Esos son conceptos fundamentales en esta perspectiva. Procesos continuos y esencia como aquello que hace ser algo que es completamente diferente de otra cosa. Las esencias son potencialidades. Pero además el desarrollo fortalece la capacidad de una entidad con respecto a su voluntad, a su ser y a su función para que esa esencia pueda ser vivida de manera plena. Es decir, el desarrollo aquí no es una intención de crecer sin claridad hacia dónde o hacia qué. Es un proceso continuo que devela la naturaleza y la esencia, que fortalece la capacidad de la entidad que encierra esa esencia con respecto a su voluntad, a su ser y a su función. Llámese comunidad, llámese proyecto, llámese persona. Y la capacidad regenerativa se complementa con el concepto del desarrollo como proceso, en tanto esta da nueva vida o energía a algo que se agota en su vitalidad física o en su significado. De manera que la regeneratividad o lo de regenerativo no es revegetativo, no es paisajismo, no es una herramienta para enverdecer edificios o ciudades. Por supuesto que el enverdecimiento, el paisajismo y la vegetación son elementos que pueden ser parte de ese proceso continuo que devuelva vitalidad física o significado a proyectos, comunidades y personas. En tal sentido, la combinación de estos conceptos nos llevan a plantear que el desarrollo regenerativo trabaja en el potencial de manera que cree vitalidad, una nueva fuente de vida que trae nueva energía y espíritu. Piensen en Gillian cuando estaba aburrida en su escritorio de clase porque simplemente no calzaba dentro de una dinámica estructurada, institucionalizada, predeterminada para cierto grupo de población que podía seguir la instrucción que la educación planteaba en ese momento. Su vitalidad simplemente se diluía en el aburrimiento y en la falta de atención por procesos que simplemente no eran propios de su esencia. Y por lo tanto, esa vitalidad se disminuía. En el momento en que se enfocan en ese potencial, cobra de nuevo esa vitalidad y la explota hacia ese potencial que vimos al final de su vida. De esta forma, y como se dice acá, una nueva fuente de vida trae nueva energía y espíritu y produce un campo de energía dentro del que se realizan
mejora y evolución de los sistemas vivos. Piensen en una comunidad o piensen en un proyecto como esa potencialidad de Gillian y cómo un proyecto puede reducir la vitalidad de un sitio y sus personas o potenciar a través de ese campo de energía esa mejora y esa evolución de personas y lugares. El desarrollo regenerativo también es ese aprovechamiento del potencial que pueden hacer de una crisis para transformar el rol que cada uno de nosotros puede desempeñar en un esfuerzo colaborativo para la mejora de esos lugares y de las personas que habitan, trabajan o simplemente viven en esos entornos en el que vamos a estar inmersos. El desarrollo regenerativo en particular se trata de aprender cómo en un mundo cada vez más impredecible podemos permitir que lugares donde vivimos y trabajamos prosperen y que no solamente mantengan un equilibrio precario. Esto es importante porque desde el enfoque de resolución de problemas o problem solvers, llegamos a intervenir con nuestros proyectos y en nuestras actuaciones, básicamente para mantener una forma de hacer las cosas, pero no necesariamente agregamos valor para que éstas prosperen y puedan desatar ese potencial y esa vitalidad. De igual forma, este se basa en una profunda comprensión de la naturaleza integral e interdependiente de sistemas vivos, sociales y bióticos, y del proceso complejo y emergente mediante el cual, de forma conjunta, coevolucionan. Es decir, el esquema o el enfoque de construir un edificio, prenderlo o apagarlo para que funcione cuando está listo, no necesariamente es un proceso en el que se coevoluciona con el sitio, en el que se reintegra una función o una actividad humana con el contexto en donde éstas se desarrollan o donde ocurren. Por el contrario, muchas veces el producto de nuestro enfoque en el desarrollo y diseño de un edificio o de una ciudad crean problemas. Y entonces vamos a resolver esos problemas. Y así, uno de los problemas más típicos de ese enfoque son las inundaciones en las áreas urbanas, porque nos desconectamos del ciclo hidrológico, de la topografía, de las condiciones propias en el que los flujos de agua se manifiestan en ese sitio y al instalar nuestros proyectos acrecentamos los problemas. Entonces hay que ir a resolver esos problemas y seguimos incrementándolos porque entonces desarrollamos enormes colectores de agua que van a dar a cuerpos de agua que finalmente no tienen capacidad para manejar aquellos volúmenes de agua que terminan creando más problemas aguas abajo. Ese es como un ejemplo típico de cómo nos desconectamos y en lugar de hacer desarrollo regenerativo, lo hacemos degenerativo. El desarrollo regenerativo se inspira en capacidades de autocuración y autoorganización de la naturaleza y trabaja para restaurar estas capacidades cuando faltan o se interrumpen, sean sistemas ecológicos o humanos. Finalmente, ¿puedo seguir? Ok. Esto es trabajar sobre la escuela de la voluntad, cuyo objetivo es la actualización del sistema a través del incremento de la conciencia y la actitud diligente. Este concepto de la escuela de la voluntad es esencial en el desarrollo regenerativo porque activa esa actualización del sistema. La actualización del sistema es un proceso interno en los sistemas vivos que permite
una adaptación constante a las situaciones del entorno, indistintamente de lo que ocurran, para funcionar con el entorno. Y cuando se habla de la actitud diligente es la responsabilidad y la disciplina de tomar de ese entorno las condiciones y situaciones que están ocurriendo para incorporarlas dentro de esa actualización del sistema y reajustar el funcionamiento hacia mejora. Como dicen en la teoría económica, continua. La mejora continua no es otra cosa que esta actualización del sistema, pero una actualización del sistema que se interconecta y resulta interdependiente entre los sistemas en donde nuestro proyecto o nuestra actividad está inserta. Ese es otro concepto fundamental. Los edificios no son, por llamarlo, digamos, de la forma más clara, no son habitantes aislados de la parcela en donde estos se ubican. Son actores que llegan al entramado ecosistémico, urbano o no, y necesariamente, consciente o inconsciente, lo queramos o no, interactúa con su entorno. Nuestro deber básico es poder visualizar cada uno de esos proyectos que tienen una posición o una ubicación espacial, pero entendiendo cuáles son los sistemas en que están anidados. Reconocer esos sistemas y lograr los flujos de la interdependencia sin perturbarlos, porque al perturbarlos creamos problemas. Aquí es importante tomar en cuenta que la consideración externa y el lugar interno de control son fundamentales para alcanzar este objetivo. Esto básicamente habla de la actitud de cada uno de nosotros como, digámoslo así, practicantes regenerativos, de cuál es nuestra posición frente a un reto de diseño. Una posición en la que establecemos las preconcepciones con las que traemos para determinar, según nosotros, qué es lo mejor, sin la consideración externa de a dónde está anidado el proyecto en el que vamos a colaborar o intervenir. Y esta consideración externa es importante tomarla en cuenta desde el enfoque regenerativo, porque solo la practicamos cuando tenemos una mente, en la mente, tres actitudes: el cariño, la compasión y la empatía. ¿Por qué? Por todo el contexto y el entorno y los distintos formas de vida y sistemas vivos que hay en el entorno para poder empatizar o entender y poder integrar lo que estamos haciendo. Y eso no habla solamente de árboles o animales, habla de los compañeros de equipo, equipo de diseño, de los propietarios de proyecto, que pueden ser unos clientes privados o una comunidad. La regeneración es un facilitador de evolución o de coevolución. Esta entendida como aspecto de los sistemas vivos, en donde la regeneración es una de las 5 fases o diferentes naturalezas del trabajo. Todas importantes para permitir a una entidad que se sostenga en este contexto anidado, dinámico, complejo, interdependiente y siempre en evolución. Ese concepto de evolución o de coevolución no suele estar incorporado en nuestras actividades de la ingeniería o de la arquitectura. Asumimos que son entidades permanentes, inmanentes, inmutables, y no logramos reconocer las características de ese entorno social o ambiental que evoluciona o que coevoluciona. Así, por ejemplo, desde esa perspectiva, se habla de niveles de trabajo en donde los niveles inferiores se centran en lo que es existente, lo que ya se manifiesta, en tanto en los niveles superiores se ocupa de potencial, lo que podría ser, pero aún no se manifiesta.
Aquí estamos hablando, por ejemplo, que en los niveles de lo que ya se manifiesta, podemos hablar de la inquietud y de la forma diferente de aprender que tenía Gilliam. En tanto, aquello que no se manifiesta, que es ese potencial, era sobre lo que había que trabajar para canalizar esa forma diferente de ser. En este esquema, el nivel de trabajo más alto o regenerativo guía a los otros niveles, permitiendo que el sistema en su conjunto evolucione en armonía con su entorno. Una lente para ver cómo y dónde encajan las diferentes estrategias de sostenibilidad y cómo se pueden aprovechar cuando están alineadas en un objetivo regenerativo. De esta forma, tenemos estas 5 capas en donde la superior es esta cualidad regenerativa y en donde la capa inferior es la capa de estabilización. Es cuando se estabiliza la propiedad de un cuerpo, que lo provoca cuando se perturba una condición de equilibrio o movimiento estable para desarrollar fuerzas o momentos que restauran la condición original. Esto más o menos es al nivel en que llegamos a lo largo de estos últimos 18 meses, producto de la pandemia. Reducimos todas nuestras operaciones a una operación de estabilización porque había una perturbación de esa condición de equilibrio más o menos estable que teníamos a enero del 2020. Pero de enero acá, esa perturbación ha venido impactando nuestra operación y nuestra eficacia al punto de que en mucho los sistemas personales, familiares, comunales, estatales y planetarios han reducido todo a lograr estabilizar. Ok, esa es la parte que se manifiesta. Si logramos estabilizar, podemos operar, lo cual implica aumentar eficiencia y una vez que alcanzamos ciertos niveles de operación, podemos mantener esa eficacia, preocupándonos por mantener el efecto deseado y la eficacia de las operaciones en las que estamos. En ese equilibrio precario es en el que normalmente desarrollamos nuestras prácticas profesionales. Aquí, el enfoque de la potencialidad nos llama a ir más allá y buscar cómo evolucionar los sistemas, cómo hacer esa mejora, esa actualización para aumentar la capacidad de valor agregado en los sistemas humanos y naturales o en las personas y en los lugares. La forma de evolucionar los sistemas es repensando, viendo con nuevos ojos cómo hacemos mejor lo que ya sabíamos hacer. Y la regeneración, que es ese estado último, abordaría el potencial no realizado que es inherente a la relación entre el sistema dado, o el proyecto en el que estamos, y el sistema más grande dentro del que esté anidado. Es decir, cómo aquel edificio, en aquel lote, logra impactar el barrio, a la comunidad y, por supuesto, a la familia donde va a vivir. Ese todo mayor al que hay que estar siempre viendo en dónde está anidado este proyecto en el que voy a trabajar. Otra marco de trabajo de la ley de los 3, fundamental, porque se basa en la idea de que es simple, profunda, que cada pensamiento o acción verdaderamente creativo requiere la presencia de 3 fuerzas que son independientes, pero interactivas. ¿Cuáles son esas 3 fuerzas? Bueno, la primera es lo que llamamos activación, el impulso de crear algo nuevo. La segunda es a la activación suele haber una restricción o aquello que normalmente algunas personas llaman la resistencia al cambio. La fuerza de restricción emana del receptor de la acción y refleja las limitaciones materiales u otras que deben ser entendidas e integrarse si queremos crear algo nuevo. Y la tercera fuerza es la que denominamos reconciliación. Esta nos permite unir las 2 primeras en algo que es nuevo y completo. A menudo se experimenta como un cambio de nivel o un cambio de visión. La ley de los 3 es utilizada para estimular creatividad intencional. Nos permite ser reflexivos
conectados a tierra mientras nos esforzamos por ver algo de una forma completamente nueva. Y así, desde esta perspectiva, la visión de un sistema que es degenerativo porque produce impactos ambientales y sociales negativos nos pide ver de manera diferente lo que hacemos para ir hacia un estado regenerativo que genere impactos positivos a nivel ambiental y a nivel social. Y como un proyecto en ese marco debe necesariamente ser visualizado en un todo próximo, que es ese sistema donde está anidado, e inclusive ese todo próximo ser visto en un todo mayor, que son sistemas interconectados y correlacionados entre sí. Como este proyecto de esta casa en este barrio contribuye al barrio y luego cómo esto que estamos generando aquí en el barrio contribuye a la comunidad en general, por decir algo. Y entonces vuelve a surgir esa visión de cuál es ese potencial al que puedo aspirar. Y desde esa lógica, por ejemplo, utilizamos las herramientas de el desafío del edificio vivo como una forma de operacionalizar toda esta concepción, toda esta parte conceptual y teórica que hemos visto y filosófica, si lo quieren, y cómo salimos de la práctica convencional, que es el nivel más básico, el que nos permite establecer una estabilidad y equilibrio precario, ¿verdad? Que es básicamente cumplir para evitar las acciones legales y entonces estamos ahí en un cumplimiento de códigos para aspirar a mejoras relativas que algunos llaman verdes, como, bueno, luminarias ahorradoras, grifería de bajo consumo, todos mejoras relativas, pero que realmente no aspiran a un proceso regenerativo. O al alto desempeño, ¿no? Que es una variable un poquitito más exigente que la verde, para tratar de aspirar, como ha sido en los últimos 33 años, a ese punto de no daño, de pecar y rezar, entonces empatar, para ser sostenibles y estar en un punto neutral en donde no se genera más daño. El problema de no generar más daño, o inclusive la perspectiva con que sale el concepto de desarrollo sostenible, de no comprometer las oportunidades de las generaciones futuras, es a esta altura dañino porque simplemente hacemos caso omiso de la deuda, de esa sobrecapacidad que traemos acumulada desde los años 70 y que nos tiene con un lastre pesadísimo sin poder despegar hacia donde deberíamos aspirar como futuro vivo y regenerativo para ir ahora sí a modelos restaurativos en donde los humanos hacen o hacemos cosas por nuestros otros pares en el mundo no humano, digamos, natural, y acciones reconciliatorias para reintegrarnos como parte integral de esa naturaleza, para finalmente estar dentro de una perspectiva regenerativa con una apropiada participación en el diseño con la naturaleza, que va a implicar necesariamente ese apelar a cómo yo aporto y agrego valor para vitalizar y crear campos de energía que nos permitan ir más allá de una precaria estabilización. De nuevo, ¿a qué potencial apuntamos? En el caso de cómo operacionalizar, existen varias herramientas desde la perspectiva de Living Future, que es la perspectiva más exigente, y por exigente no más cara, pero sí que demanda más, sobre todo de los equipos de diseño, para pensar, para investigar, para repensar cómo se abordan los problemas de diseño y algunas de todas las herramientas a las que podrían echarse mano. Desde esa lógica nosotros hemos empezado a articular desde hace 3 años el concepto del salto cuántico o del quantum leap como una forma de dar un salto abrupto, porque la tarea de la sostenibilidad que nos fue planteada en el año 87 no se ha hecho. Y después de 33 años el tiempo se nos agota. Entonces el cambio incremental
si bien es parte de la transformación o del cambio transformativo, no está alcanzando. Y entonces aquí se apela a que ese sobreesfuerzo al que estamos llamados vaya en una línea en la que podamos generar cambios dramáticos para ir hacia esa generación de impactos positivos. El salto cuántico, una campaña que, como digo, venimos manejando desde el año 2008, es esto que llamamos aquí y ahora para generar un cambio abrupto, un aumento repentino o un avance dramático. Y desde esa lógica, el viaje regenerativo va a implicar, por un lado, una máxima aspiracional en términos de hacia dónde queremos llegar y cómo queremos llegar y a dónde queremos ir, pero que necesaria y obligatoriamente demanda una capacitación, un compromiso, una disciplina y un apetito que tiene que ser profundo para llegar a eso. Básicamente es crear en lo personal, en lo gremial, en lo profesional, en la industria, un suelo suficientemente profundo y nutrido para poder elevarnos a las alturas que este ecosistema regenerativo está demandando. Tres ideas fundamentales y finales son que lo que hacemos tenga sentido, apelando a entender y descifrar cuál es la esencia de lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Y por tanto descubrir esa singularidad y sus relaciones con el todo próximo y el todo mayor. El propósito en términos de poder tener claro cuál es el potencial en lugar de ver un problema, cuál es ese potencial. Y la perspectiva, no perder la capacidad del asombro para poderse estar preguntando todos los días si lo que estoy haciendo tiene sentido, tiene propósito y verdaderamente está aportando, agregando valor, despertando vitalidad, encontrando potencial. Y en ese momento regocijarse de que nunca lo habíamos visto de esa forma, que podemos adoptar una nueva perspectiva y por lo tanto podemos ver y hacerlo diferente. Finalmente, ese punto, me gusta siempre plantearlo acá, ese punto blanco que vemos ahí en esta fotografía, es nuestro planeta en una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica, en nuestra oscuridad. En esa vastedad no hay, por ahora, ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pueda migrar. Claro, uno que otro se da unos pasaditos de 10, 11 minutos, pero como especie no vamos a migrar. Visitar tal vez, asentarnos aún no. Nos guste o no, por el momento, la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una formadora de humildad y carácter. Tal vez no hay mejor demostración de la locura de los conceptos humanos que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí, dice Carl Sagan, que fue quien escribió esto, subraya la responsabilidad de tratarnos mejor los unos a los otros y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que siempre hemos conocido. Y así surge para nosotros este manifiesto de lo que llamamos el Blue Dot Standard. Imagina ese pale blue dot del espacio. Solo hay un planeta y solo una vida. El tiempo es ahora. Cada paso cuenta como cada segundo en la vida cuenta. Dando un paso en la dirección correcta, hoy más que nunca. No hay lugar para ser menos malo. Ser sostenible es imperativo ético. Por lo tanto, la sostenibilidad es ahora línea de base. Regenerativo es el nuevo estándar más alto. La regeneración es, por tanto, el objetivo final y el futuro vivo, nuestro desafío. Ambos conceptos establecen nuestro estándar más preciado, el estándar Blue Dot, no verde, sino azul. Estamos comprometidos con la planificación y el diseño regenerativo para un impacto positivo y con cambio transformador aquí y ahora. Gracias. Muchas gracias al arquitecto Víctor Montero por la excelente conferencia de esta tarde. Abrimos el espacio para consultas. Ya tenemos dos colocadas acá. La primera es de María del Rocío Salazar. ¿Cuáles certificaciones son más reconocidas en el tema de regeneración
y qué fuentes informativas nos recomienda para mantenerse actualizado en dicho tema. Bueno, en ese sentido, la regeneratividad básicamente es una forma de pensar, es un cambio en la forma de pensar. No tiene por sí misma una certificación. Y la mejor fuente de información al respecto es Regenesis, desde la perspectiva de lo que hacemos, el Instituto Regenesis, y que tiene unos módulos formativos como Regenerative Practitioners o de TRP, que dicho sea de paso, queremos impulsar el conocimiento en esto, trayendo a grupos de estudio a Latinoamérica. Ha iniciado el primero hace un mes más o menos, y esperamos que para diciembre se vuelva a abrir otro curso para Latinoamérica, en donde Costa Rica es la plataforma de esto, y ahí pueden tomar y conocer mucho mejor de esto. Como RegenB, nosotros estamos instrumentando algunos cursos sobre esto, pero como tal no hay una certificación regenerativa. He explicado las de International Living Future Institute porque están en esa línea sin que por sí mismas sean certificaciones de regeneratividad. La siguiente consulta es de Irene Rodríguez. Actualmente tenemos un decreto de infraestructura resiliente. ¿Podría aprovecharse este paso para ir promoviendo, posicionando el potencial del diseño regenerativo? Eso es importante, creo, porque en el marco, por ejemplo, de cambio climático, nuestro país en realidad, por su tamaño de población y territorio, y más que eso, por sus contribuciones a las emisiones de efecto invernadero, hacemos poco en mover la aguja. Sin embargo, como Costa Rica y muchos otros países, sobre todo territorios insulares, en lo que tenemos que trabajar es en la resiliencia, efectivamente, como una forma de lograr atravesar los distintos situaciones conflictivas que vamos a tener en el futuro y volver a una puesta en servicio lo más pronto posible, recuperando la funcionalidad y operatividad, en este caso, de la infraestructura. Pero efectivamente, al enfocarnos en resiliencia y ponerlos en un contexto de futuro, por lo menos ya se está dando un paso para visualizar el ciclo de vida de proyectos, y entonces tomar en cuenta en todas las decisiones de planeamiento y diseño lo que puede ocurrir a futuro, y en ese sentido puede abrir la perspectiva y la forma de pensar, esa forma diferente de ver a las consideraciones regenerativas como una forma de enfocarnos, en lugar del problema, en el potencial. Entonces, creería que podría ser, siempre y cuando exista esa chispa que en dicha materia logre estimular y facilitar procesos de pensamiento con ese enfoque. Esas eran las consultas que teníamos anotadas por acá. Queremos darle las gracias a todos los participantes que se conectaron con nosotros esta tarde. Gracias al arquitecto Víctor Montero por la excelente conferencia. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor me ayuden a llenarla antes de salirse de la aplicación. De nuevo, muchísimas gracias a todos y tengan muy buena noche. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias a usted, Carol, y al Colegio de Ingenieros Civiles. Encantados de recibir sus inquietudes a nuestro correo que les puse al final. Gracias.